En la segunda mitad de la década de 1960, viajé repetidamente de Inglaterra a Bélgica, en parte por estudios, en parte por otras razones que nunca me quedaron del todo claras, y en parte por la absoluta incapacidad de quedarme en el mismo lugar. En uno de esos viajes, en otoño de 1967, estaba sentado en la sala de espera de la Salle des Pas Perdus de la estación central de Amberes, cuando vi por primera vez al hombre con el que luego me encontraría tan a menudo en lugares similares. Estaba sentado inmóvil, con las manos apoyadas en el mango de su bastón, la mirada fija en el suelo de mármol, y algo en él, que al principio no pude definir, me pareció inusualmente cautivador. Este párrafo inaugural establece el tono melancólico y peripatético característico de Ceval. La escena en la estación de Amberes, en un espacio liminal entre el movimiento y la espera, prefigura los temas centrales: la memoria, el desplazamiento y la identidad fragmentaria. Pero, no me he presentado. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares. Espero que en nuestra nueva sección de Cuéntame un libro, la estén pasando muy bien. Vale, les mando un abrazo y sin más ni más, comenzamos con Austerlitz, de W.G. Ceval. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Suscríbete a Crónica Lonares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lonares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y ¿qué tal si nos escuchamos después? Esta es una novela-ensayo en tanto híbrida como una combinación de ficción, autobiografía, historia y también fotografía, porque en el mismo libro vienen muchas fotografías. Con una estructura de monólogo narrativo sin capítulos, con digresiones sobre lo que es la arquitectura, nos habla de las fortalezas, las estaciones. También hace el paso sobre la historia del Holocausto, la leptiropterología, ¡ay, qué palabra tan complicada! O sea, el estudio de las mariposas. Mantiene un estilo de prosa hipnótica en largos párrafos sin diálogos, con fotografías ambiguas que irrumpen continuamente con el texto. Y bueno, hay temas claves como la memoria como laberinto, ya que Austerlitz reconstruye su pasado como si fuera un arqueólogo. El tiempo no lineal da saltos entre 1939, el kit de Transport, a los años 60 y también a los 90. Y lo invisible, lo que la arquitectura oculta, como por ejemplo el campo de concentración de Theresienstadt. Hay una perspectiva psicológica con Jacques Austerlitz, que sufre de amnesia infantil, olvido traumático de su origen judío, ya que su nombre real es Jacques Lustig, la obsesión arquitectónica
que proyecta su desarraigo en edificios, o sea, la Biblioteca Nacional de París, el Liverpool Street Stations, y también sobre el síndrome del superviviente, ya que se culpa por haber sido salvado mientras su familia murió en el Holocausto. El narrador actúa como un tipo de espejo opaco que refleja sin juzgar, enfatizando la incomunicabilidad de este trauma. En la situación social histórica del Kindertransport, que fue el programa que evacuó a 10.000 niños judíos de 1938 a 1939, y Austerlitz es uno de estos lugares donde se aplicó este programa, de la amnesia colectiva en la Europa de post-Shoah y su incapacidad para memorizar adecuadamente, del contraste geográfico, o sea, la tierra de Gales, donde fue el orfanato protestante donde él crece y su asimilación forzada, y la ciudad de Praga, que es una ciudad fantasma que en cierto modo se busca recuperar. Hablemos de los datos biográficos de Winfried Georg Maximilian Sewald, mejor conocido como W.G. Sewald. Él nació en Wertach im Allhaut, en la región de Baviera, en Alemania, en zona de ocupación estadounidense, en el año de 1944, si no me equivoco. Estudió literatura en Friburgo, en Suiza. Fue exiliado académico en Reino Unido desde 1966 y tiene obras clave como Los Emigrados, que escribió en 1992, Los Anillos de Saturno, que escribió en 1995, y Austerlitz, de la cual estamos haciendo esta pequeña reseña, que escribió en el año 2001. Ese mismo año murió por un accidente automovilístico en Oxford, en Londres, meses después de haber publicado Austerlitz. Hay unas influencias reconocidas en su literatura, como lo es Kafka, con su burocracia absurda, o Thomas Bernhard, con sus monólogos obsesivos, o simplemente Claude Simon con su novela romántica. Las fotografías que incluyen en este libro, entre ellos relojes, edificios, entre tantas otras imágenes que nos va arrebatando también conforme vamos leyendo, son reales, pero su procedencia es incierta, reforzando el tema de la memoria fraudulenta. El título simbólico de Austerlitz nos remite a la Batalla de Napoleón de 1805, la estación parisina donde los niños judíos eran deportados. También del Kindertransport real, ya que Sewald entrevistó a sobrevivientes para poder hacer este libro. Y en lo último de su obra, muchos ven a Austerlitz como su testamento literario, como si él ya imaginara que iba a fallecer y dejó o nos dejó a nosotros esta obra magnífica para quienes nos gusta leer o darnos ciertos pasajes de lo que fue estos campos de exterminio. También sus influencias que tuvieron en Sewald fue su infancia en Alemania de la posguerra, los silencios sobre el nazismo, del cual del lado americano no se hablaba. Y en otros escritores, Sewald influyó en Teju Colt, en Open City, con sus paseos urbanos como método narrativo, en Rachel Cruz de Outline, con su narrador fantasma, por decirlo de algún modo, en Patricio Pront, con el uso de fotografías en ficción, y en el arte influyó en fotógrafos como Christian Boltanski, en su libro de Memoria y Holocausto. Austerlitz es una elegía monumental al olvido. W.G. Sewald nos construye una obra donde la arquitectura, la fotografía y la digresión histórica son síntomas de un trauma irresoluble. La genialidad radica en mostrar cómo el siglo XX, con sus guerras y sus genocidios actuales, convirtió la identidad en un puzzle, por así decirlo, en un rompecabezas con sus piezas perdidas. Les voy a dejar para finalizar nuestra primera parte de este análisis unas pequeñas frases
porque de cierto modo son importantes recapitular de lo que se entendió de este libro con frases, pero no te vayas. Continuamos más adelante después de la pausa. Pero si a ti te preocupan los spoilers, ponle pausa, ve y termina el libro, y cuando regreses vamos a hablar aquí de un análisis un poco más profundo, pero que con novedad vendrá con spoilers. As I become increasingly aware, existing together in a single space. Todos los momentos del pasado, como cada vez me daba más cuenta, existían juntos en un solo espacio. Austerlitz es la cuarta y última novela del escritor alemán W.G. Sebald, publicada en el mismo año de su muerte, como ya lo dijimos en el primer bloque. Es una obra híbrida que combina narrativa, ensayo, autobiografía ficticia y elementos visuales, fotografías en blanco y negro intercaladas con nuestro texto. La novela sigue la estructura de la conversación fragmentaria entre un narrador sin nombre y Jacques Austerlitz, un historiador de arquitectura obsesionado con el paso, la memoria y el trauma del Holocausto. En la primera parte, llamada El encuentro y los primeros recuerdos, el narrador conoce a Jacques Austerlitz en la estación de trenes de Amberes en los años 60. Austerlitz es un hombre solitario, erudito y de origen misterioso. Y a lo largo de estas décadas se reencuentran en diferentes ciudades, en París, en Londres, en Praga, y Austerlitz le revela su historia, que fue enviado a Gales en 1939 a los 5 años en un Kindertransport, o sea, una operación para salvar a niños judíos de la Alemania nazi, que fue adoptado por un pastor protestante y su esposa, quienes le cambiaron el nombre y le ocultaron su origen, que solo en la adultez descubre su verdadera identidad. Su nombre original era Jacob Austerlitz, hijo de padres judíos checos. En la segunda parte, titulada La búsqueda del pasado, Austerlitz emprende una investigación obsesiva sobre su familia. Viaja a Praga, donde encuentra a Vera, una antigua amiga de su madre, quien les revela detalles de su infancia. Su madre, Agatha, fue deportada al gueto de Theresienstadt y luego asesinada en un campo de concentración. Su padre, llamado Maximilian, escapó a Francia pero desapareció durante toda la guerra. Austerlitz también explora la arquitectura como metáfora de la memoria. Estudia fortalezas, estaciones de tren y campos de concentración, viendo en ellos símbolos de opresión y de olvido. Y en la tercera parte, llamado El colapso y la imposibilidad de recordar, nos habla de la búsqueda de Austerlitz, que lo lleva a un colapso nervioso en el que pierde la noción del tiempo y el espacio, la visita de Theresienstadt, donde estuvo su madre, y el campo de internamiento de Gurs en Francia, pero siente que su pasado es inalcanzable. La novela termina con Austerlitz en Londres, aún atormentado por fragmentos de recuerdos que nunca podrá reconstruir por completo. Los temas principales es la memoria y el olvido. Austerlitz representa la imposibilidad de recuperar el pasado de manera completa. Las fotografías incluidas en este texto, o sea, los edificios, los documentos, los rostros, refuerzan la idea de que la memoria es fragmentaria y engañosa. Nos habla del trauma del Holocausto, ya que la novela explora el silencio posbélico en Europa y cómo las víctimas del nazismo cargaron con historias no contadas. Austerlitz simboliza a los niños del Kindertransport, desarraigados y sin una identidad clara. También nos habla de la arquitectura e historia, donde Sebald vincula los edificios, las estaciones, las fortalezas, los campos, con mecanismos de control y de destrucción. La estética kafkiana de laberintos y de espacios opresivos nos refleja la desorientación de este protagonista. Nos habla del tiempo y la identidad, donde Austerlitz vive
en un presente suspendido, siempre buscando respuestas en un pasado que se va desvaneciendo o que se desvanece. Su nombre, que evoca la batalla de Austerlitz, y el ferrocarril sugieren de la historia personal y colectiva que están entrelazadas. Tiene un estilo narrativo, una prosa densa y reflexiva, con párrafos largos, sin diálogos convencionales, con un ritmo lento y meditativo. Tiene una intertextualidad con referencias a Franz Kafka, a Jorge Luis Borges, a Nabokov y a toda la literatura europea. Y también tiene fotografías ambiguas. Las imágenes no tienen ni pies de foto, lo que hace que refuerce la incertidumbre sobre su significado real. Y hablando de su significado y legado, Austerlitz es considerada una obra maestra de la literatura contemporánea y un ejemplo de novela de memoria posmoderna, ya que explora el trauma histórico que se transmite a través de generaciones y cómo la escritura puede ser un acto de resistencia contra el olvido. W.G. Sebald fue él mismo un inmigrante alemán en Inglaterra y cuestiona la identidad europea después de la Segunda Guerra Mundial. Para finalizar y meternos de lleno en el primer párrafo del primer capítulo de este libro, quiero dejarles un ejercicio de imaginación que ya se nos está haciendo habitual. Quiero que utilicemos esto que les voy a decir para que nos transportemos en el tiempo y espacio del momento y que después de esto hagamos la pequeña pausa que hacemos y leamos en voz alta, quienes tienen los libros, el primer párrafo de este libro, ¿vale? Imaginemos una estación de tren victoriana vacía, con luz amarillenta filtrándose por las claraboyas. En un banco de madera, un hombre de mediana edad, llamado Austerlitz, que mira fijamente un reloj detenido a las 3:15. A sus pies, una maleta abierta nos muestra fotos en blanco y negro, entre ellas un niño en un andén, una mujer borrosa, un plano de Theresienstadt. En las paredes, carteles de viaje a Praga y París se mezclan con dibujos de mariposas nocturnas. Y al fondo, una puerta entreabierta revela un pasillo infinito de archivos. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. We take almost all the decisive steps in your lives as the results of the sling's inner adjustments. Damos casi todos los pasos decisivos en nuestra vida como resultado de ligeros ajustes internos. Y los dejo con el primer capítulo del libro titulado Austerlitz de W.G. Sebald. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. En la segunda mitad de los años 60, en parte por razones de estudio, en parte por otras razones para mí mismo no totalmente claras, viajé repetidamente de Inglaterra a Bélgica, a veces para pasar solo un día o dos y a veces para varias semanas. En una de las excursiones belgas que según me parecía me llevaban siempre muy lejos en el extranjero, llegué un radiante día de verano a la ciudad de Amberes, que hasta entonces conocía únicamente de nombre. Nada más llegar, mientras el tren entraba lentamente en la oscura nave de la estación por el viaducto de curiosas torrecillas puntiagudas a ambos lados, comencé a sentirme mal, y esa sensación de estar indispuesto no desapareció en todo el tiempo que estuve aquella vez en Bélgica. Recuerdo aún mis pasos inseguros al recorrer todo el centro de la ciudad por la Jerusalemstrams, la Nachelgalstrams, la Pelikanstrams, la Paradigilstrams, la Immerselstrams y muchas otras calles y callejas. Y como finalmente, atormentado por el dolor de cabeza y pensamientos desagradables, me refugié en el zoológico, situado en la Astrid-Spence, al lado mismo de las Central Stations. Ahí, hasta sentirme un poco mejor,
Estuve sentado en un banco en penumbra, junto a un aviario en donde revoloteaban numerosos pinzones y luganos. Cuando se acercaba ya el mediodía, pasé por el parque y finalmente eché una ojeada aún al Nocturama, inaugurado hacía solo unos cuantos meses. Necesité un buen rato para que mis ojos se acostumbraran a la semioscuridad artificial y pudieran reconocer los distintos animales que, tras los cristales, vivían sus vidas crepusculares, iluminadas por la luna pálida. No recuerdo ya exactamente qué animales vi en aquella ocasión en el Nocturama de Amberes. Probablemente fueron murciélagos y jerbos de Egipto o del desierto de Gobi, erizos, búhos y lechuzas nativos, zarigüeyas australianas, martas, lirones y lemures que saltaban de rama en rama, corrían velozmente de un lado a otro por el suelo de arena amarillo grisáceo y desaparecían de pronto en el bambú. La verdad es que solo persiste en mi recuerdo el mapache, al que observé largo rato mientras él estaba con rostro serio junto a un riachuelo, lavando una y otra vez el mismo trozo de manzana, como si confiase en poder escapar mediante esos lavados, que iban mucho más allá de toda meticulosidad razonable, a aquel mundo falso al que, en cierto modo, sin comerlo ni beberlo, había ido a parar. Por lo demás, los animales que albergaba el Nocturama, solo recuerdo que varios de ellos tenían unos ojos sorprendentemente grandes y en esa mirada fijamente penetrante que se encuentra en algunos pintores y filósofos que por medio de contemplación o del pensamiento puros tratan de penetrar la oscuridad que los rodea.